Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Aquí estamos comenzando nuestra clase número 8, la última clase del curso de Género y Deseo, la filosofía de Butler, aquí en Cursa Virtual. Eh, Vamos a seguir obviamente con nuestro análisis de Deshacer el Género, de Undoing Gender, centrándonos sobre todo en dos capítulos que los vuelvo a repetir, que son el fin de la diferencia sexual, como una pregunta, y la cuestión de la transformación social, ¿no? Eh, en mi material de lectura yo marqué dos puntos. Obviamente, primero, reflexionemos un poco. La idea va a ser reflexionar esta clase sobre la noción de diferencia sexual, qué es la diferencia sexual, ¿no? Y sobre lo humano y lo trans, que también es lo que toma Butler en este último ensayo que yo les planteé. Y obviamente hacia el final podemos hacer una suerte de raconto, una suerte de balance, porque esta es la última clase del curso, respecto de todos los puntos que vimos, ¿no? De los 4 puntos que vimos en las sucesivas clases respecto de cada uno de los textos, ¿no? Y también invito ya anticipadamente, si quieren, como cierre de este curso, ¿no? Obviamente no es obligatorio porque no hay una condición así como de aprobación y demás, pero yo en general trato de estimularlo si quieren hacer como una suerte de balance, si quieren escribir algo, ¿no? Si quieren presentar un escrito voluntariamente, obviamente no es obligatorio, o quieren escribir algo en el foro, por ejemplo, escriban algo en el foro a título de conclusión de su visión personal respecto de la filosofía de Butler, respecto de lo que pensamos, respecto de lo que analizamos, respecto de aquello que criticamos o problematizamos. Bueno, si quieren hacer como una suerte de evolución, una suerte de conclusión, qué elemento les interesó más, qué concepto les interesó menos, qué les parece una fortaleza de Butler, una debilidad, bueno, no sé, como una evaluación personal lo pueden hacer o pueden subirme algún Word, algún archivo en Word también, algo breve, 2 páginas, ¿no? Una cosa así. Obviamente es voluntario, pero a mí me parece que está bueno, digo, ya que compartimos toda una trayectoria, todas estas clases, estas 8 clases, estaría bueno hacer una suerte de cierre, que ustedes hagan un cierre, un poco en función de la asimilación de los conocimientos que estuvimos viendo estas clases. Bueno, pero eso una vez que veamos lo que quiero comentarles hoy. Primer punto, el tema de la diferencia sexual, ¿no? Vamos a comenzar analizando ciertos elementos. Acá me interesa porque van a ver que Butler, vimos bastante el vínculo de Butler con el psicoanálisis, con Lacan, con Foucault, con Deleuze más o menos, y acá va a aparecer el vínculo con Deleuze, sobre todo el vínculo de distanciamiento, ¿eh? O sea, es un filósofo con el cual Butler tiene cierto distanciamiento. Con Foucault hay un distanciamiento, pero no tanto, hay más bien como una reelaboración, una lectura distinta. En el caso de Deleuze van a ver que si hay un distanciamiento, yo diría hasta ontológico, ¿no? Bien, Butler se interroga sobre la necesidad de cuestionar el mismo término de feminismo, el término feminismo, a raíz de la problematización que plantea la noción de diferencia sexual como elemento central feminista, ¿no? En este sentido, la filósofa señala la curiosa afinidad, esto vean, pues es muy interesante lo que dice, ¿no? La curiosa afinidad entre la postura del Vaticano y de la teoría queer en su crítica a la noción de género. O sea, tanto la posición de la Iglesia, del Vaticano, como la posición de ciertas teóricas queer, ambas posiciones cuestionan o atacan la noción de género, obviamente por razones distintas y obviamente con búsquedas distintas, pero curiosamente hay una coincidencia, ¿no? En el primer caso, en el caso del Vaticano o en la posición de la Iglesia, digamos, obviamente será para rehabilitar la noción de sexo, ¿m? En términos biológicos, digamos, la diferencia sexual biologizada, denunciando el constructivismo que usurpa la biología hombre y mujer en el segundo caso, perdón, en este sentido. Entonces, lo que hace el Vaticano es eso, digamos, obviamente critica la noción de género porque es una noción que considera puramente constructivista y deja de lado el aspecto puramente anatómico, biológico, etcétera, etcétera, que marcaría el patrón de diferencia sexual en términos obviamente anatómicos, biológicos, etcétera. ¿Mm? En el segundo caso, en el caso de la teoría queer, se hará esta crítica a la noción de género para rehabilitar la noción de sexualidad, en tanto que a la categoría de género se la considera representativa de una visión binaria y heterosexual del feminismo.
¿Mm? O sea, claro, sobre todo porque la noción de género estaba muy articulada en estas dos posiciones de género, femenino y masculino. Entonces, así como uno puede sostener una posición binaria en términos biológicos, como lo haría la Iglesia, hombre-mujer, solamente se puede ser hombre o mujer en función de la cuestión anatómica, de los órganos reproductivos, etcétera. La teoría queer un poco mantendría, si ustedes quieren, esa visión binaria en términos ya no hombre-mujer, sino femenino y masculino, en función de lo performativo. Eh, entonces sigo, en el segundo caso se hará para rehabilitar la noción de sexualidad, perdón, sí, para rehabilitar la noción de sexualidad, en tanto que la categoría de género se la considera representativo de una visión binaria, ¿no? Este es el punto. Pero lo que quiere marcar acá Butler es que tanto el Vaticano como la teoría queer atacan la noción de género. En el primer caso, para rehabilitar, obviamente, la sexualidad en términos naturales o biológicos. Y en el segundo lugar, para rehabilitar una sexualidad no binaria, que no dependa de la estructuración binaria femenino-masculino. En este sentido, se plantea que se busca mantener la diferencia sexual, pero ya no en un plano biológico, sino en términos simbólicos, ¿no? En términos simbólicos. Sí, en tanto la ley del deseo de raíz psicoanalítica, ¿no? O sea, hay algo paterno o masculino y hay algo materno o femenino, digo, pero todavía se sigue pensando en términos binarios, ¿no? En ambos casos, plantea Butler, se busca deshacerse del género, ¿no? Deshacerse, tanto la posición vaticana como la posición de la teoría queer, busca deshacerse del género. Ahora bien, la pregunta será, esta es la pregunta que me interesa que pensemos esta clase, de acuerdo a Butler, ¿cómo plantear el problema de la diferencia sexual sin caer en esencialismos naturalizados? ¿No? O sea, ¿cómo podemos plantear el tema, cómo podemos pensar la diferencia sexual? ¿Mm? ¿A partir de qué unidad de medida? ¿A partir de qué patrón? ¿A partir de qué concepto? ¿A partir de qué categoría? Obviamente la posición del Vaticano, de la Iglesia, o de los sectores conservadores o reaccionarios, es pensar que la diferencia sexual se da solamente por términos puramente biológicos. Biológicos, anatómicos, por los órganos reproductivos, etc. Otra posibilidad es que la diferencia sexual tiene que ver sobre todo por una cuestión de género, ¿no? Por una cuestión de prácticas culturales, constructivas. Hay prácticas masculinas, prácticas femeninas, ¿no? Ahora, digamos, Butler lo que va a plantear es, bueno, cómo plantear el problema sin caer en esencialismos naturalizados. En este aspecto, nuestra filósofa dialoga críticamente con la postura de Rosy Braidotti. Rosy Braidotti es una filósofa feminista muy interesante, que reelabora ciertos conceptos deleuzianos, que toma ciertas nociones deleuzianas. No es una deleuziana porque es crítica de Deleuze, pero toma ciertos elementos de Deleuze, digamos. En tanto y en cuanto, retomo, nuestra filósofa dialoga críticamente con la postura de Rosy Braidotti, que procura realizar una lectura feminista de Lacan y de Deleuze, ¿no? A fin de sostener la noción de diferencia sexual en tanto proceso corporal en el cual el sujeto se produce, no lo precede, ¿no? La idea que tiene Braidotti es que la diferencia sexual no tiene que ver con una esencia ni con una cuestión biológica, digamos, sino con un proceso corporal en el cual el sujeto se produce. Es decir, el sujeto se produce en ese proceso corporal. Antes de ese proceso no hay sujeto, ¿no? Porque nunca lo precede. Butler realiza un análisis de las similitudes y diferencias entre los planteamientos de Deleuze, Braidotti y de ella. A saber, y vean lo que dice Butler, tanto Deleuze como Butler, según ella misma lo determina, coinciden en la reivindicación de la figura del conatus, del persistir en el ser de Spinoza. De igual modo que en la concepción de la filosofía en términos minoritarios, afín a las singularidades no representadas, el labor no solo en la esfera institucionalizada, e incluso en construir sus pensamientos como una alternativa al fracaso de la dialéctica hegeliana. Es decir, aquí habría ciertos vasos comunicantes o ciertos elementos comunes con Deleuze, cierto espinosismo, cierta figura de la persistencia vitalista en el ser, ¿no? La concepción de la filosofía en términos minoritarios y sobre todo buscar, o sea, y la aceptación de que la dialéctica hegeliana fracasó.
En eso hay ciertos elementos en común. Sin embargo, las disidencias con Deleuze son importantes entre Butler y Deleuze. Dice, si Deleuze tiene una fuerte impronta materialista, es decir, empirista, recordemos que el primer libro de Deleuze es sobre Hume, el padre del empirismo. Deleuze es marcadamente anti-hegeliano, o sea, yo diría que Butler es post-hegeliana, no es anti-hegeliano, o sea, piensa a partir del fracaso de la dialéctica, ¿no? Y antipsicoanalítico. Deleuze es muy antipsicoanalítico, digamos. Claramente, un texto como el Antiedipo, ¿no?, es muy crítico del psicoanálisis como dispositivo puramente expresivo y no productivo de la subjetividad, del inconsciente expresivo y no productivo. Butler, en cambio, asume que cuando quiere trabajar sobre la materialidad de los cuerpos, termina refiriéndose siempre al lenguaje. Esto lo dice acá, digamos, ¿no? Y que su filosofía toma elementos importantes del psicoanálisis, así como del hegelianismo. Entonces, acá yo diría que Butler, con respecto al hegelianismo y con respecto al psicoanálisis, no es rupturista, más bien yo diría que es post-psicoanalítica, post-hegeliana, y que recupera y reelabora, o busca reelaborar, más que atacar de manera dura, estos elementos, ¿no? La separación se hará evidente entre ambos, en tanto que Butler no detecta en Deleuze, y esto también es muy importante, ningún interés en la noción de negatividad. Al revés, la filosofía de Deleuze es una filosofía de la afirmación absoluta, diría. Es una filosofía afirmativa, donde no hay negatividad, por tanto no hay dialéctica, digamos, ¿no? Y la negatividad es central para Butler, para pensar el problema del deseo y el reconocimiento. En tanto hay una diferencia, ¿se entiende? Pensemos la negatividad también como la negación, como la diferencia entre uno y otro. Por el contrario, la filosofía deleuziana es un pensamiento de la afirmación plena, en el cual incluso se critica la función de la negatividad, en tanto que la concepción butleriana, la negación será capital. Esto es central, esto es un problema ontológico, digo, ¿no? Ontológicamente, para Butler, la negación, y ahí se ve cierta filiación hegeliana, todavía es importante, ¿no? Porque la negación implica la diferencia y la diferencia implica el tema del reconocimiento del otro, el otro que es distinto a mí. En el caso de Deleuze no, en el caso de Deleuze es una filosofía, yo diría, empirista, trascendental, una filosofía de la afirmación, es una filosofía absolutamente vitalista, ¿no?, donde no hay espacio para la negación. Por su parte, Braidotti buscará enlazar a Deleuze con el psicoanálisis, es decir, tomando su ontología del devenir de Deleuze para evitar caer en un esencialismo naturalista o biológico, o sea, que los cuerpos están en permanente devenir, en un proceso de devenir, que uno se constituye en relación con las singularidades, ¿no? Pero no hay una esencia de hombre y mujer. Pero Braidotti restaura la negatividad como condición de la diferencia sexual. Esto es lo que le agrega o lo que le suma a Braidotti a su lectura de Deleuze. En Deleuze no hay negatividad, como dijimos. Por tanto, Braidotti toma la noción del devenir, el proceso de devenir constructivo de los cuerpos y demás, pero va a restaurar la noción de negatividad para habilitar pensar la diferencia sexual, ¿no? ¿Cuál es el problema en Deleuze que ve Braidotti? Por ejemplo, que la noción de diferencia sexual está borrada, está prácticamente borrada. Entonces, ¿eso tiene problemas? Y desde el punto de vista, si ustedes quieren, eso desde el punto de vista ontológico, digamos, ¿no? Son cuerpos que uno podría llamar, de hecho, ellos mismos lo plantean en esos términos, transexuados, ¿no? Entonces, eso, desde el punto de vista ontológico, tiene consecuencias en lo político que pueden ser complicadas en términos de Braidotti, también en términos de Butler, digamos, porque el borrar la diferencia sexual desde el punto de vista ontológico, si lo trasladamos a lo político, ¿cómo hacemos para plantear, por ejemplo, lo que decíamos la clase pasada de los derechos, ¿no? O sea, si desde el punto de vista ontológico está borrada la diferencia, ¿cómo reclamamos derechos de las minorías, que son diferentes a otras subjetividades? ¿Cómo reclamamos derechos de las mujeres, que son diferentes a la subjetividad masculina? ¿Se entiende? O sea, si no podemos diferenciar, si no podemos establecer una diferencia, por tanto una negatividad, una negación del otro, en búsqueda de ampliación de derechos, ¿cómo operamos desde el punto de vista político? Entonces, políticamente eso puede tener problemas, y sí, puede tener problemas, porque si no podemos establecer con claridad una diferencia sexual, ¿de qué manera podemos fundamentar la ampliación de
subjetividades que son diferentes a otras. ¿Se entiende? O sea, si no hay diferencia, ¿cómo fundamentamos que faltan derechos para la diversidad o para las diferencias? Entonces, para el feminismo y para la diversidad. Este es un problema que ve, y es un problema que está en Deleuze, ¿eh? O sea, de hecho Deleuze, en un texto que es Mil Mesetas, y que aprovecho, nota a pie, vamos a hacer aquí en Cursa Virtual, ahora en febrero, a fin de febrero, vamos a comenzar una lectura detallada de Mil Mesetas, así que invito, si se quieren sumar a ese curso de Mil Mesetas, y luego veremos uno de Antiedipo, donde vamos a analizar en detalle eso. Es cierto, digo, lo que plantea Deleuze en el sentido de que, perdón, es cierto esta lectura que dice Braidotti respecto de Deleuze, digamos, en el sentido de que puede tener un problema desde el punto de vista de lo político táctico, en términos de derechos, si no podemos establecer una diferencia clara. El tema es no establecer una diferencia en términos esenciales. ¿De qué manera podemos marcar la diferencia sin caer en esencialismos biologicistas, ¿no? O binarios en términos de género? ¿No? ¿Cómo podemos evitar eso? ¿No? El problema estará dado, según Butler, en cómo resuelve Braidotti el rechazo deleuziano a la concepción expresiva y representativa del inconsciente por parte del psicoanálisis, a la cual apoya una visión productora, esto que decíamos recién. O sea, esto es largo de explicar y no es la idea hablar en extenso de Deleuze, pero mínimamente en el Antiedipo, Deleuze y Guattari plantean su lectura del inconsciente psicoanalítico en términos de un inconsciente productor. El inconsciente produce, no es una capa meramente expresiva representativa. Entonces, por tanto, si pensamos que el inconsciente es productivo, tenemos que pensar no tanto en un psicoanálisis tradicional, sino más bien en lo que yo llamo un esquizoanálisis. O sea, analizar las acciones, en tanto y en cuanto las acciones son un poco como la muestra material de cómo estamos atravesados por nuestro deseo en términos inconscientes. El inconsciente, si solamente es expresivo y representativo, tiene una función pasiva, y Deleuze y Guattari buscan una función activa, afirmativa, productiva, productora, digamos, ¿no? Por tanto, Butler se distancia de ambas posiciones para pensar la diferencia sexual. De la deleuziana se distancia Butler por su rechazo a la negatividad. O sea, Deleuze rechaza la negatividad y Butler considera que la negatividad es necesaria. Y de Braidotti, por encontrarla inconsistente en su ensamble de elementos heterogéneos. Digo, a Butler, Braidotti le resulta complicado, o sea, ese ensamble que hace de esa lectura feminista de Deleuze y de Lacan, le resulta difícil de conciliar, digamos, ¿no? Precisamente porque busca mantener la diferencia sexual sin caer en esencialismos, pero, por un lado, Lacan cae en esencialismos, ¿no? O cae en una posición binaria esencial, ¿no? Por la ley simbólica, y Deleuze es una filosofía que inhabilita todo tipo de negatividad, por tanto es muy difícil la operación, según Butler, que intenta hacer Braidotti. En el fondo, la idea que sostiene Butler es desarticular la edipización de la tesis de la heterosexualidad primigenia y universal psicoanalítica a partir de la ley paterna que estructura la diferencia sexual. Esto es lo que en el fondo estaría planteando Butler, digamos, ¿no? O sea, no obviamente cuestionar el psicoanálisis, no, sino más bien redefinir epistemológicamente, ¿no? Y analíticamente el psicoanálisis. Es decir, desarticular esta tesis de la edipización primigenia. Esto está bastante en línea con Deleuze, claramente está en línea. Pero ella quiere mantener la diferencia sexual, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia sexual no puede estar establecida por la ley paterna, porque esa diferencia todavía sigue siendo, primero sigue siendo heterocentrada, luego sigue siendo falocrática o falocéntrica, ¿se entiende? Entonces, pensemos una diferencia sexual, pero sin recurrir a una ley heterocentrada, falocéntrica, y que da privilegio básicamente a esa estructura. Entonces, sí, diferencia sexual, sí, pero no heterocentrismo, pero no falocentrismo, ¿se entiende? Entonces, de alguna manera mantengamos la diferencia sin caer en esa posición lacaniana. Esto es lo que intenta hacer, esto es lo que intenta jugar, o esto es lo que intenta plantear, digamos, Butler, que es un poco también lo que les decía la clase pasada, que intenta ser preciado, digamos, ¿no? Ya,
redefinir la epistemología del psicoanálisis, ¿no? Y de la diferencia sexual. ¿La diferencia es necesaria? Sí, sobre todo en términos políticos, la verdad es que sí. Ahora, el desafío es en construir la diferencia sin caer en esencialismos binarios, ¿sí? Sean estos biológicos, sean estos constructivistas, sean estos en términos de la iglesia o sean estos en términos de la teoría queer. Digo, pensemos diferencias sin caer en ese tipo de esencialismos, ¿no? Porque las diferencias son importantes, sobre todo para el reconocimiento en términos técnicos, legales, administrativos. Este es el punto. Si no podemos diferenciarlo, ¿cómo hacemos para reclamar un Estado que nos dé derechos? Si no podemos recurrir a una singularidad, si no podemos decir esta es mi singularidad y mi singularidad carece de derechos, ¿de qué manera podemos entablar una lucha política para ampliar derechos? Este es el punto, ¿no? Bien, sigo con lo que venía, con el otro texto, ¿no? Lo humano y lo trans, ¿no? En continuidad con el análisis de la diferencia sexual, Butler sostiene que no podemos vivir sin normas, pero tampoco aceptarlas tal como son de manera crítica. Esta es la síntesis, digamos, un poco de lo que venimos planteando en la clase pasada también. Digo, a ver, en tanto y en cuanto vivimos en sociedades, las sociedades tienen normas. Es la realidad, digamos, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto tienen normas, y si uno vive en sociedad, uno lamentablemente, o no lamentablemente, porque depende de la posición de cada uno tenga, digo, pero vivimos en sociedad y la sociedad tiene normas. Ahora, por tanto, tenemos que aceptar que no podemos vivir en sociedad sin tener normas, pero al mismo tiempo podemos no aceptar las normas acríticamente, podemos plantear reformular las normas. Entonces, se trata de alguna manera de un esquema doble. Por un lado, vivimos en una sociedad, por tanto busquemos la ampliación, aceptemos las normas y busquemos la ampliación de derechos. Y al mismo tiempo también buscamos reformular la normatividad. En este sentido es importante problematizar las diferencias al interior de las identidades, por ejemplo, dentro del lesbianismo, dice Butler, entre lo bach y lo femme, ¿no? Entre diferentes tipos de lesbianas. ¿Son estas características copias de la masculinidad y de la feminidad heterosexual? ¿Son apropiaciones resignificadas? ¿La diferencia sexual está operando en ellas previamente? Todas estas preguntas son muy interesantes y tienen un poco que ver cuando analizamos Paris is Burning o Pose, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto? Eso implica una suerte de apropiación de la diferencia sexual cliché o normativa tradicional al interior del lesbianismo. Digo, cuando hablamos de la masculinidad cliché o de la feminidad cliché al interior del lesbianismo, más o menos lo mismo que pensamos respecto de la transexualidad. Recuerden en Paris is Burning cómo estaba ese arquetipo de la feminidad, ¿no? Y el arquetipo de la masculinidad apropiadas al interior de la comunidad trans, digamos. Entonces, ¿son apropiaciones resignificadas? ¿La diferencia sexual está operando en ellas previamente? Son preguntas válidas, son preguntas que tenemos que hacernos, digo, ¿no? Desde luego que diferencia sexual no es lo mismo que distinguir hombre de mujer. Es en este sentido que Braidotti plantea que mantener la diferencia sexual para dejar en evidencia la existencia de una cultura patriarcal que debe ser modificada. O sea, Braidotti plantea que hay que mantener la diferencia sexual para dejar en evidencia esta preeminencia de la cultura patriarcal. Digo, porque la diferencia, a ver, acá hay dos elementos que distinguir. Por un lado está, la diferencia es, a ver, A no es B. Para ponerlo en términos lógicos, digamos, A no es B. Es diferente. Ahora, la diferencia implica, sobre todo desde el punto de vista social y político, además una valoración. Es decir, A no es B, pero A es mejor que B, o es dominante respecto de B. A esto se refiere Braidotti, ¿no? Es decir, hay que mantener la diferencia sexual, sobre todo para dejar en evidencia que hay una parte, un elemento diferenciado, ¿no?, que se impone respecto del otro, y eso es lo que tenemos que atacar. Entonces, diferencia sí. Ahora, el tema es cuando un elemento A impone su posición respecto del otro. ¿Se entiende? Entonces, Braidotti plantea que mantener la diferencia sexual para dejar en evidencia la existencia de una cultura patriarcal que debe ser modificada. Esto es lo que le critica a Deleuze de su noción de devenir mujer,
en tanto borraría este elemento a su criterio necesario para la lucha política moral. Bueno, esta noción de devenir mujer es una noción muy interesante de Deleuze. Si les interesa, yo tengo un paper escrito, una ponencia en verdad, una ponencia y también trabajé sobre, hace poquito un paper, publiqué en la revista Instantes y Azares, ¿no? Sobre el concepto de homosexualidad molecular. O sea, tengo la ponencia sobre devenir mujer y este paper, si les interesa, se los puedo subir al campus, al foro. Les pido que me hagan acordar, ¿no? Si les interesa, pónganme Luis, quiero leer este trabajo tuyo, porque es un concepto fascinante el devenir mujer y es muy polémico. Es un concepto de Deleuze y Guattari que está en Mil Mesetas, que está en Dialogue, que está en varios textos, y que sobre todo muchos grupos feministas lo criticaron. Porque qué quiere decir devenir mujer? ¿Y qué es esta expresión? O sea, bueno, Braidotti un poco va a criticar esta expresión, va a decir que esta noción solamente fue creada, pudo ser creada al interior de subjetividades masculinas, heterosexuales, blancas, como Deleuze y Guattari, eh, marcando este proceso de devenir, digo, como si, a ver, como si la mujer fuera lo otro, pero el otro absoluto, ¿no? Y por tanto el devenir mujer no es la mujer. Cuando ellos hablan de devenir mujer, no están hablando de mujeres reales, ¿no? Bueno, y eso implicaría cierto borramiento de la diferencia. Es un tema complejo, pero si quieren, les pido que me hagan recordar, les subo este trabajo mío. Y eso tendría consecuencias desde el punto de vista político, negativas, según Braidotti. Ahora bien, la pregunta para Butler será más bien la siguiente, ¿no? ¿Es la diferencia sexual necesariamente heterosexista? Este es el punto. Este es el punto que quiero que pensemos. Digo, pensar la diferencia sexual necesariamente implica sostener una posición heterosexista. ¿Mm? Edipo presupone un simbólico heterosexual en tanto ley primordial universal, vale decir, una ley de deseo binaria y heterosexista. O sea, el problema de la diferencia sexual es que hay una tendencia, hay una influencia fuertemente psicoanalítica, freudo-lacaniana, de lo que se tiende a pensar la diferencia y sí en términos binarios y sí en términos heterosexuales, ¿no? Porque la ley simbólica tiene esa característica. Entonces, eh, ese es el tema, ese es un desafío, pensar la diferencia que vimos que es necesaria en términos políticos sin caer en la diferencia heterosexual o heterocentrada, y además donde obviamente dentro del par binario heterosexual, lo paterno, el nombre del padre, es ontológicamente superior o es el rey. O sea, claramente hay una visión falocéntrica. Y claramente ese falocentrismo es un masculinismo. Esto lo siento a los psicoanalistas que les puede molestar, pero realmente a mí me parece que es así, digamos, ¿no? Eh, y me parece que la teoría queer, o este tipo de textos, de los de Butler, los de Preciado, deberían ayudar a replantear eso. Yo noto que hay y esto es una crítica que el psicoanálisis me parece a mí que se debe, eh, claramente hay una epistemología con estas características, una epistemología heterocentrada, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo que plantea Butler es importante, ¿no? Por tanto, la pregunta para Butler que habrá que formularse es si lo simbólico es un campo en el cual se debe intervenir socialmente. ¿Mm? O sea, si obviamente en tanto la ley simbólica impacta en la ley social, bueno, si queremos cambiar lo social, también tenemos que cambiar la ley simbólica. Este es el punto, ¿no? Aquí hay 4 elementos a considerar. La fantasía cultural, dice Butler, no puede disociarse de la vida material. No puede disociarse de la vida material. Cierta ontología de género condiciona los juicios de lo real o falso a una performance. Vivimos con nociones de la realidad heredadas que nos explican qué cuerpos son reales y cuáles no. Y la cuarta, lo drag, muestra estas suposiciones ontológicas como operativas. Sobre esto último, lo drag detectamos, según Butler, cómo se performa el género y cómo se resignifica colectivamente, tal como vimos en el análisis del film Paris is Burning, ¿no? Lo drag y lo trans cuestionan lo simbólico y lo real.
al dejar en evidencia las costuras de las normas de géneros y cómo éstas pueden ser citadas, es decir, desterritorializadas al ser performadas en diferentes contextos, pero al mismo tiempo ponen en crisis la noción de lo humano, que se presupone en cierta normatividad, como por ejemplo los derechos humanos. ¿Mm? ¿Qué tipo de humano presuponen los derechos humanos? ¿Qué subjetividades están incluidas en esta noción de lo humano y cuáles no? Esto es central porque define qué vidas son vivibles y habitables en ausencia de autorización previa y sin la legitimación normativa. Acá hay varios temas que son muy importantes, yo creo, y con esto termina mi material de lectura. Les trato vuelvo sobre estos 4 puntos, estos 4 elementos del vínculo entre lo simbólico y lo social, ¿no? Por un lado, la fantasía cultural no puede disociarse de la vida material, vale decir, la fantasía cultural, ¿qué sería? Bueno, supongamos la cultura ball, ¿no? Que vemos en Paris is Burning. Eso es una fantasía cultural, es un juego, hay un elemento lúdico, ¿no? Ahora, ese elemento lúdico no puede disociarse de la vida material, como ya lo pensamos en las clases pasadas, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que representan las drag queens en esa fantasía o en ese juego de roles que es la cultura ball? ¿Mm? Bueno, lo que están representando es la vida material, es la aspiración de esos valores materiales, de esos valores jerárquicos a los cuales no pueden acceder, pero en su fantasía cultural pueden jugar a ser empresarios, pueden jugar a ser grandes modelos, pueden jugar a ser diva fashion, ¿no? Ese es el punto. Cierta ontología de género condiciona los juicios de lo real o falso de una performance. ¿Mm? Ontología de género sería eso, o sea, qué tipo de reglas de género, ¿no? Condicionan los juicios de lo real o de lo falso. Y vuelvo a lo mismo, digo, vuelvo a Paris is Burning, digamos, ¿no? Es decir, la ontología de género tiene que decir con, bueno, lo real o lo falso. Vean que en Paris is Burning y en Pose también hablan mucho de be real, ¿no? Ser real. Ahora, lo real está determinado por lo simbólico, por la ontología de género. Lo real está determinado por esa ley paterna y por tanto por la feminidad que se constituye a partir de la diferencia. ¿Mm? El C, vivimos con nociones de la realidad heredadas que nos explican qué cuerpos son reales y qué cuerpos no son reales. Esto es lo mismo, digamos, ¿no? Un cuerpo es real, un cuerpo no es real, un cuerpo es freak, un cuerpo es queer, un cuerpo es anormal, un cuerpo es extraño, en función de esas nociones heredadas. Y lo drag es importante porque de alguna manera muestra todas estas suposiciones ontológicas como operativas, es decir, operativas en lo político. ¿Mm? Entonces, lo drag y lo trans cuestionan lo simbólico, cuestionarían la ley simbólica psicoanalítica y lo real al dejar en evidencia las costuras de las normas de género, o sea, cómo la norma de género puede ser citada. Esto que dijimos ya en una clase anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir citar una norma? Bueno, ver un comportamiento femenino y citarlo sería copiarlo y representarlo en la cultura ball o en otro lugar, digamos, o en la vida, digamos, ¿no? Este es el punto. Este es el punto central que quiero que entendamos, digamos, ¿no? Entonces, y por otra parte, y con esto ya cerramos, digamos, en el material, ahora quiero leerles un par de párrafos del texto, la noción de lo humano, a ver, la noción de derecho humano, el elemento de lo humano es central, porque obviamente cuando hablamos de lo humano, estamos hablando una vida humana, no es lo mismo que una vida no humana, ¿entiende? O sea, una vida que se reconoce como vida humana es una vida que aspira a la dignidad, que debería tener dignidad, que debería tener respeto, que no debería ser esclavizada, que es una vida que debería ser reconocida. O sea, en tanto y en cuanto es una vida reconocida como humana, es una vida digna de respeto, de derecho. Entonces, eso implica subjetividades que son incluidas como lo humano y que son vivibles, o sea, que definen vidas vivibles y habitables. Precisamente uno de los elementos interesantes, yo creo, de Paris is Burning, ¿no? Es que se significa muy bien, y Butler lo explica muy bien, el porqué de la necesidad de esa comunidad de la cultura ball, precisamente como las subjetividades trans, las drag queens, y particularmente los latinos y los afroamericanos, no eran reconocidos en términos de derechos, por tanto no eran reconocidos como subjetividades
humanas, ¿no? Con vidas dignas, ¿no? Tenían que constituir su comunidad en esa esfera performativa que es la cultura bol para vivir vidas que les eran rechazadas en la vida real, ¿se entiende? O sea, tenían que jugar performativamente a ser grandes modelos, divas, empresarios, a tener vidas normales en la sociedad normal que los rechazaba, digamos, y que las rechazaba, digamos, en esa esfera lúdica. Entonces, al constituir esa esfera lúdica, de alguna manera estaban poniendo en evidencia, poniendo en escena aquellos elementos de los cuales carecían, que básicamente eran derechos. No tenían ningún tipo de derecho. Y es más, sus subjetividades y su cualidad como seres humanos no era reconocida. Este es el punto. Este es un punto. Este es un punto importante, yo creo, ¿no? De lo que plantea Butler, yo creo, ¿no? Y me parece que es un tema central, y acá es donde el tema de la diferencia sexual, y voy a volver un poco a leerle algunas nociones, es importante sobre todo a los fines políticos, ¿no? Eh, Veamos. En la página El fin de la diferencia sexual, bueno, acá está un poco lo que ya les comenté, la posición de la teoría queer, la posición básicamente del Vaticano. En la página 260, perdón, antes le quiero leer esto de la página 254, vean, dice, de la misma forma que los términos de una modernidad excluyente han sido utilizados con fines progresistas, los términos progresistas pueden servir a objetivos regresivos. Los términos que utilizamos en ciertos movimientos políticos y que luego han sido empleados por la derecha o con fines misóginos, no se quedan estratégicamente fuera de campo por esta causa. Estos términos nunca están completa ni definitivamente ligados a uno solo. La tarea de la apropiación es ilustrar la vulnerabilidad de estos términos, a menudo comprometidos ante la inesperada posibilidad de un uso progresista. Dichos términos no pertenecen a nadie en particular, asumen una vida y un propósito que excede la utilización que conscientemente se les ha dado. Es interesante, acá está hablando sobre todo respecto de ciertas nociones o ciertas apropiaciones, por ejemplo, como la de la libertad o la autonomía, que a veces nociones como la autonomía o como la libertad han sido apropiadas, por ejemplo, por discursos más bien de derecha. Lo que dice Butler es que no, esa apropiación puede ser progresista también, debería ser progresista, o lo mismo lo inverso, digamos, ¿no? En la página 260 dice, es curioso que el Vaticano comparta ciertos principios con aquellos que convertirían los estudios queer en una metodología diferente de la del feminismo, mientras que el Vaticano teme que la sexualidad amenace con desplazar el objetivo reproductivo del sexo y la necesidad de la heterosexualidad. Aquellos que aceptan la división metodológica entre la teoría queer y el feminismo sostienen que la sexualidad puede exceder y desplazar al género. La homosexualidad en particular deja atrás al género. Sexo y género no solo son dos ámbitos separados, sino que persisten en una tensión mutuamente excluyente, en las cuales las sexualidades queer aspiran a una vida utópica más allá del género, como B.D. Martin sugirió tan acertadamente. El Vaticano trata de deshacerse del género en un esfuerzo por rehabilitar el sexo. Por la teoría queer trata de deshacerse del género en un intento de situar la sexualidad en un primer plano. Por tanto, en ambos casos el problema es el género. ¿Se entiende? O sea, para el Vaticano el problema es el género y para la teoría queer el problema es el género. ¿Mm? Esto es curioso. El género parece incomodar, digamos, ¿no? Parece incomodar, esa noción incomoda. Tanto, obviamente, al Vaticano, porque lo ve como una visión constructivista, falaz, como para la posición de la teoría queer que plantea que hay que ir más allá del género para pensar en sexualidades diversas, ¿no? Pero ahí volvemos al tema de la diferencia sexual, ¿se entiende? El género es interesante porque nos permite pensar la diferencia sexual. El desafío es pensar la diferencia sexual sin caer en el masculinismo, el heterocentrismo, el falocentrismo, ¿no? Etcétera. Bueno, el tema de la diferencia con Deleuze está en la página 280 y 281. No voy a volver sobre esto porque ya lo mencioné. Les quiero leer esto que me parece interesante sobre la heterosexualidad. Dice la página 282, plantea Butler, ¿no?
Sería un error decir que estoy en contra de la heterosexualidad. Sencillamente creo que no pertenece solo a los heterosexuales. Además, las prácticas heterosexuales no son lo mismo que las normas heterosexuales. La normatividad heterosexual me preocupa y ocasiona mi crítica. Sin duda, los heterosexuales tienen todo tipo de perspectivas críticas y cómicas sobre la normatividad heterosexual. En las ocasiones en las que he tratado de elucidar la melancolía heterosexual, es decir, el rechazo al apego homosexual, que surge dentro de la heterosexualidad como una consolidación de las normas de género, intento mostrar cómo una prohibición de ciertas formas de amor se instala como una verdad ontológica acerca del sujeto el yo soy un hombre, lleva una codificación en sí la prohibición no puedo amar a un hombre. Pero me interesaba subrayar esto, ¿no? Dice, las prácticas heterosexuales no son lo mismo que las normas heterosexuales. La normatividad heterosexual me preocupa y ocasiona mi crítica, pero no la heterosexualidad, ¿se entiende? O sea, el tema es ese. Esto es un buen argumento, un buen pasaje para responder a las posiciones críticas de Butler, digamos, que las posiciones quizá por derecha, ¿no? Entonces yo diría, no, en verdad lo que plantea Butler es eh, ¿cuál es el problema? Es, sí, que haya una heteronorma, y que hay una heteronorma me parece realmente difícil de cuestionar, porque ya el hecho de nacer, ¿no?, implica una posición por añadidura que debería ser heterosexual, es decir, uno es asignado a una construcción heterosexual. Eso me parece que es difícil de cuestionar. Uno es asignado como un cuerpo femenino o masculino, punto. Por tanto, hay una visión heterocentrada. Ahora, el hecho de que existe una normatividad heterosexual no quiere decir que las prácticas heterosexuales estén mal, para nada, digamos, ¿no? Como bien lo dice acá Butler, ¿no? Sería un error decir que estoy en contra de la heterosexualidad. En todo caso, la normatividad heterosexual me preocupa y ocasiona mi crítica, es la normatividad. Las prácticas no, de ninguna manera, ¿no? Lo que Butler critica es la normatividad, no la práctica heterosexual. Bien, bueno, respecto de la normatividad, vean lo que dice acá sobre el género en disputa. Dice, quisiera proceder, la página 292, dice, quisiera proceder con esta primera tarea mediante una reseña del género en disputa, el libro en el que originalmente presenté mi teoría de género. Quisiera considerar explícitamente esta teoría de género en términos de las cuestiones de violencia y de la posible transformación de las circunstancias de la violencia de género hacia un futuro de supervivencia social. En segundo lugar, quisiera considerar esta doble naturaleza de las normas, mostrando cómo no podemos estar sin ellas y cómo no debemos asumir que su forma nos viene dada o que está fijada de antemano. Este es el punto. Esto ya es de a poco una conclusión que yo les planteo, producto de este recorrido. Me parece que uno de los elementos interesantes de Butler es esta posición de tensión, que uno tiene que convivir con esto. Uno tiene que convivir con esta idea, ¿no? Por un lado, de que esta doble naturaleza, de que las normas, mostrando cómo no podemos vivir sin ellas, o sea, no podemos vivir sin normas, en tanto y en cuanto vivimos en sociedad, vivimos con normas. Entonces tenemos que aceptar las normas, ¿no? No podemos estar sin ellas. Pero por otra parte, no debemos asumir que su forma nos viene dada o que está fijada de antemano. O sea, el hecho de que tengamos que convivir con normas de todo tipo, particularmente de género, no implica que tengamos que aceptar que esa norma es universal y no podamos modificarla, ¿se entiende? O sea, no es un problema de si hay norma o no hay norma. Norma va a haber. El tema es que no pensemos que la norma es inmodificable. La norma es modificable, pero norma va a haber. Este es el punto. Esta es la posición que yo detecto en Butler, ¿no? O sea, la norma existe, pero la norma no es algo universal ni eterno. La norma se puede modificar y se debe modificar para Butler, ¿no? De hecho, incluso si no podemos estar sin ellas, tampoco podemos aceptarlas tal como son. Acá está. No podemos estar sin ellas, pero no podemos aceptarlas tal como son. Este es el punto central. Y vean lo que dice. Cuando escribí El género en disputa, yo era más joven, página 293, que ahora, y no tenía una posición estable en la academia. Lo escribí para unos pocos amigos e imaginé que quizás 100 o 200 personas lo leerían. En ese momento yo tenía dos objetivos. El primero era exponer lo que percibía como un heterosexismo que imperaba en la teoría feminista. O sea, había cierto heterosexismo, cierta visión heterocentrada en el feminismo.
El segundo era tratar de imaginar un mundo en el que aquellos que viven a una cierta distancia de las normas de género, que viven en la confusión del género, pudieran sin embargo concebirse a sí mismos no solo como seres que viven existencias habitables, sino también como seres merecedores de cierto tipo de reconocimiento. Esta es la segunda parte, digamos, ¿no? O sea, romper con lo heterocentrado de la visión feminista y por otra parte, dar cuenta del reconocimiento de subjetividades que están por fuera o que están distantes de esa norma de género. Pero voy a ser todavía más sincera. De acuerdo con algún ideal humanista, quería conseguir que se comprendiera algún aspecto de la problematización del género, gender trouble, y que se le acordara dignidad, pero también quería desbaratar los fundamentos sobre los cuales la teoría feminista y social piensan sobre el género, y que resultara excitante explicar algún aspecto del deseo, que es la problematización del género, del deseo que solicita, del deseo que expresa. Por eso titulamos a este curso Género y Deseo, porque me parece que la filosofía de Butler, y acá lo dice ella, digamos, se constituye en eso, digamos, ¿no? En pensar el género a partir del reconocimiento y por tanto a partir de la noción de deseo. Eh, bueno, vamos de a poco, a ver, aunque sea uno o dos párrafos más, acá tengo. Quiero volver sobre estas reformulaciones que hace del género en disputa porque está bueno ver cómo Butler fue cambiando, fue modificando su punto de vista, ¿no? La página 300 dice, el género en disputa respondía a dos tipos de desafíos. Ahora soy consciente de que necesitaba separar las diversas cuestiones y espero haber iniciado este labor en los trabajos que siguieron. Sin embargo, me sigue preocupando que aceptemos algunos marcos porque describen bien la dominación patriarcal, mientras que a su vez es posible que dichos marcos nos estén obligando a considerar toda dominación como inevitable o como primaria, más primaria de hecho que otras operaciones de poder diferencial. ¿Es lo simbólico un campo para la intervención social? ¿Realmente la diferencia sexual existe aparte de su forma institucionalizada, teniendo en cuenta que la forma institucionalizada dominante es la heterosexualidad misma? El género en disputa finaliza abordando el drag y el capítulo final se llama de hecho de la parodia a la política. Varios críticos han analizado este capítulo con el fin de resolver la cuestión. ¿Cómo podemos llegar de la política a la política desde la parodia? Hay algunos que creen que el texto ha minusvalorado la importancia de la política y que la ha reducido a la parodia. Algunos afirman que el drag se convierte en un modelo de resistencia o de forma más general en un modelo para la intervención política y de participación. ¿Por qué el drag? Dice Butler. Bueno, hay razones biográficas, ya que es la única forma de describirme durante mis años de juventud en Estados Unidos es como una lesbiana de bar que se pasaba el día leyendo a Hegel y la noche en un bar gay que ocasionalmente se convertía en un bar drag. Yo tenía algunos parientes que estaban, por así decirlo, en el ambiente y de una forma significativa yo me identificaba con esos chicos, ¿no? Es interesante esto, también conocer un poco cómo se construyó ese texto que fue tan importante, ¿no? Eh, pero sobre todo quería ir a esta noción de la parodia a la política, ¿no? De la parodia a la política. Vea lo que dice la página 305. En parte, mi atención hacia la actuación de drag no solo fue una forma de pensar sobre cómo se performaba el género, sino también de cómo se resignificaba a través de sus términos colectivos. Por ejemplo, los intérpretes del drag tienden a vivir en comunidades y a desarrollar fuertes lazos rituales como los que se pueden ver en Paris is Burning, que nos hacen ver la resignificación de los lazos sociales que pueden forjar y forjan las minorías de género, que se hallan dentro de comunidades de color. Así pues, estamos hablando de una vida cultural de la fantasía que no solo organizaba las condiciones materiales de la vida, sino que también produce lazos comunitarios que sostienen a sus miembros y mediante los cuales se posibilita el reconocimiento, además de rechazar la violencia, el racismo, la homofobia y la transfobia. Esto es un poco lo que ya pensamos las clases pasadas, ¿no? Esta paradoja de Paris is Burning, que por un lado replica la norma de la sociedad que rechaza esa subjetividad, pero por otra parte también esa fantasía, adoptar esa fantasía permite desarrollar lazos de afecto comunitarios, de reconocimiento mutuo, ¿no? Esta es la paradoja, esta es la tensión que a mí me resulta muy como remarcable, ¿no? Eh, bueno, yo tengo demasiado marcado acá. Creo que me entusiasmé mucho
como pueden ver, y no, tampoco quiero excederme mucho en la clase, pero bueno, es la última, les leo esto de la 308. Dice, si el género es performativo, entonces se deduce que la realidad del género misma está producida como un efecto de la actuación de género. Aunque haya normas que rigen lo que será y lo que no será real, y lo que será o no inteligible, se cuestionan y se reiteran en el momento en que la performatividad empieza su práctica citacional. Sin duda se citan normas que ya existen, pero estas normas pueden ser desterritorializadas a través de la citación, esto que decíamos. También pueden ser expuestas como no naturales y no necesarias cuando se dan en un contexto y a través de una forma de incorporación que desafía la expectación normativa. Lo que esto significa es que a través de la práctica de la performatividad de género no solo podemos observar cómo se citan las normas que rigen la realidad, sino que también podemos comprender uno de los mecanismos mediante los cuales la realidad se produce, se reproduce y se altera en el decurso de dicha reproducción. Este es el punto, ¿no? O sea, este es el punto, yo diría, central, ¿no? Bueno, puedo seguir leyendo un montón más de párrafos. Todo esto que estoy leyendo pertenece obviamente al capítulo La cuestión de la transformación social, ¿no? Eh, Les leo esto por último, porque me parece que es un buen cierre, ¿no? Respecto de lo humano. Dice, página 314. La paradoja surge cuando lo humano de los derechos humanos ya se conoce de antemano, ya está previamente definido, y aún así se supone que es la base para una serie de derechos y obligaciones que son internacionales. Cómo se realiza la progresión de lo local a lo internacional es una cuestión importante para la política internacional, pero toma una forma específica para el feminismo internacional. Yo sugeriría que una concepción antiimperialista o al menos no imperialista de los derechos humanos internacionales debe cuestionar qué es lo que significa con lo humano y aprender de las varias formas y maneras mediante las cuales se definen en diferentes ámbitos culturales. Esto implica que los conceptos locales de lo que es lo humano, o más de lo que son las condiciones y las necesidades básicas de la vida humana, deben someterse a la reinterpretación, ya que hay circunstancias históricas y culturales en las que lo humano se define de forma diferente, o se resignifica por tanto, y también se definen de forma diferente las necesidades básicas y sus derechos básicos. Esto es interesante, esto me parece muy estimulante, ¿no? El tema de lo humano. ¿M? O sea, vean ustedes cómo comenzamos hablando del problema del deseo, el problema del género, y terminamos hablando de lo humano, porque el deseo, y por tanto el género también, configura la definición de qué consideramos humano y qué no, ¿no? Este es el punto. ¿M? La paradoja surge, como dice Butler, cuando lo humano de los derechos humanos se conoce de antemano, ¿m? Y ya está prefijado. ¿Cuál es el humano modelo? Que es la figura de la subjetividad de los derechos humanos y por tanto que no es, ¿no? ¿Cómo se realiza la progresión de lo local a lo internacional? Es una cuestión importante, es decir, claro, porque la definición de subjetividad validada es al interior de cada comunidad, al interior de cada cultura. ¿Cómo logramos establecer desde el punto de vista internacional, cosmopolita, si ustedes quieren, cosmopolita, lo humano? ¿Mm? Y acá hay una tensión, digamos, ¿no? Porque obviamente cuando avanzamos hacia la esfera internacional se borran las particularidades locales, ¿no? Este es el punto. A ver, no sé si tengo una respuesta. Un poco la idea es que lo pensemos entre todos, digamos, ¿no? Este es el punto central, ¿no? Cómo lo humano se define por sus particularidades, pero tenemos que pensar derechos humanos que son internacionales y que por tanto son cosmopolitas y que por tanto tienen diferentes necesidades básicas, diferentes derechos básicos, ¿no? Bueno, estos son desafíos que yo les propongo hacia futuro, que los piensen hacia futuro, digamos, ¿no? Eh, a mí este texto, y con esto ya vamos cerrando, Deshacer el género es, a ver, es un texto que me estimula mucho a pensar, ¿no? En general, toda la filosofía de Butler es una filosofía muy interesante, es una filosofía muy estimulante, porque precisamente creo que, a ver,
se aproxima a la cuestión del género desde la prioridad del reconocimiento del otro, del deseo. Me parece que queda claro, y espero que haya quedado claro, esta idea de que la noción de performatividad no tiene que ver con un acto de voluntad naif, sino que tiene que ver con una asignación y con relaciones de poder, pero al mismo tiempo uno sabe que habita en sociedades que están construidas a partir de normas y por tanto debe insertarse en ellas, pero no de manera crítica, o sea, tratando de redefinir las normas con las cuales convivimos. Este es un poco el desafío, ¿no? Esta es un poco la idea que está por detrás de la filosofía butleriana, yo creo, ¿no? Así que, bueno, con esto vamos terminando la clase de hoy y la última. Yo, como les decía al principio, sugiero, si quieren escribir algo breve, aunque sea en el foro, o mandarme un Word, que lo hagan. No es obligatorio, por supuesto, pero como una suerte de conclusión de cada uno de ustedes sobre el curso, qué les interesó más, qué los hizo pensar, qué aspecto de Butler toman y se llevan funcionalmente para su formación, para su carrera, para su militancia o lo que sea. Me parece importante. Y bueno, obviamente espero que sigamos en contacto aquí en Curso Virtual. Yo voy a dar un curso por mes, así que estén atentos si les interesó este curso, porque cada mes va a haber un curso mío. A fin de febrero uno sobre 1000 mesetas, a fin de marzo seguramente uno sobre, creo, sobre el antiedipo. Y bueno, tengo previstos dar cursos sobre Foucault, sobre los estoicos, sobre Paul Preciado. Así que nada, ojalá que sigamos viéndonos curso a curso este 2021 aquí en Cursa Virtual. Y para mí fue un enorme placer dar este curso, la pasé muy bien. Yo también pienso con ustedes. Así que les mando un fuerte abrazo, un beso a todas, a todos, a todes y espero verlos en otro curso. Gracias.